La mansión de Maximilian Max Thorn no era una casa, era una declaración de principios. Construida con ángulos rectos de acero, inmensos ventanales de cristal templado y mármol traído de las canteras más exclusivas de Italia, la propiedad se alzaba sobre la colina como un monumento al éxito individual. Dentro, el aire estaba siempre a una temperatura perfecta, purificado por filtros de alta tecnología, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el segundero de los relojes de lujo que Max coleccionaba. Sin embargo, para Leo, su hijo de 7 años, aquel lugar era un desierto de belleza gélida. Max Thorn era un hombre que entendía el mundo a través de gráficos de rendimiento. Desde que enviudó 3 años atrás, se había sumergido en el trabajo con una ferocidad casi religiosa, convencido de que la mejor forma de proteger a Leo era rodeándolo de una muralla de billetes. El cuarto de Leo parecía una juguetería de alta gama. Drones con cámara, consolas de última generación, un tren eléctrico que recorría todo el perímetro de la habitación y estantes llenos de figuras de acción que nunca habían sido sacadas de sus cajas para no perder su valor de colección. Max creía que el éxito era una herencia que se compraba, no algo que se compartía. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Leo debe entender que el tiempo es el activo más caro que existe, solía decir Max a las institutrices que contrataba. No quiero que pierda el tiempo en juegos mundanos, quiero que aprenda idiomas, que domine la lógica y que se prepare para dirigir este imperio. Pero Leo, a sus 7 años, no quería dirigir un imperio. Leo quería un abrazo que no oliera a perfume caro y a prisa. Las institutrices iban y venían. Eran profesionales impecables con títulos universitarios que trataban al niño como a un proyecto académico. Le enseñaban mandarín y piano, pero ninguna sabía qué hacer cuando Leo se quedaba mirando por la ventana, con los ojos perdidos en el jardín, buscando algo que no estaba en sus libros de texto. Por primera vez en meses, Maximilian Thorn regresó a su casa antes del mediodía. No lo anunció. Quería la soledad de su estudio para reestructurar la estrategia de la tarde, pero al cruzar el vestíbulo inmaculado, un sonido inusual detuvo su paso. No era el eco silencioso de la mansión, sino una risa infantil, genuina y fuerte, que rebotaba en las paredes de mármol de una manera que la casa nunca había permitido antes. Max se detuvo. El portafolio de cuero italiano a medio camino de caer al suelo. Siguió el sonido. Una mezcla de curiosidad y una incómoda sensación de violación de las reglas no escritas de su hogar. La risa venía del ala de servicio, junto a la lavandería, un lugar que Max visitaba tan a menudo como el Polo Norte. Se acercó con la cautela de un ladrón en su propia casa. El sonido se hizo más claro. 2 voces, una grave y la otra aguda, en un diálogo animado. Se asomó por el marco de la puerta de la sala de juegos, una estancia que Max había amueblado con lo último en tecnología de entretenimiento, pero que Leo usaba como sala de espera silenciosa. Y lo que vio le golpeó con la fuerza de un puñetazo frío. En medio de la alfombra de lana virgen, su hijo Leo, el niño que solo hablaba en monosílabos formales, estaba tirado de espaldas, y sobre él, simulando ser un dragón de papel maché con un trapo de limpieza, estaba Rosa, la encargada de la limpieza. El dragón estaba haciendo ruidos de rugido que eran más una tos de anciana, pero Leo se retorcía de la risa. No era la risita reprimida que a veces soltaba en las cenas, era una carcajada descontrolada que hacía que sus pequeños hombros temblaran. Rosa, con la dignidad que le daba su delantal almidonado, tenía la cara cubierta de una harina imaginaria de un pastel que acababan de cocinar en una vieja caja de cartón convertida en estufa. Sus manos anchas, las mismas que limpiaban el polvo de las estatuas, sostenían ahora un tenedor de plástico de juguete. «¡El dragón se come el pastel! ¡Roar!», gritó Rosa, actuando con una intensidad que habría avergonzado a un actor de teatro. «¡No, Rosa! ¡Es venenoso!», chilló Leo, agarrando un puñado de piezas de Lego y lanzándolas como si fueran proyectiles. «¡La princesa te salva!». Max Thorn se quedó inmóvil. El plan de negocios, la junta cancelada, la frustración de la mañana, todo se disolvió en el aire acondicionado. Estaba presenciando una escena de intimidad y alegría que nunca había compartido con su propio hijo. En ese momento Leo no era su pequeño heredero pulcro, era un niño liberado. Lo más doloroso no fue ver a su hijo con una empleada del hogar,
fue la realización escalofriante de que él era el que no estaba allí. Él, el padre que proveía todo, no había provisto lo único esencial. La oportunidad de ser tonto, de ser ruidoso, de ser simplemente feliz. La voz de Rosa era suave, un arrullo que Max no sabía que existía en su casa. Muy bien, príncipe Leo, la princesa ha salvado el día. Pero ahora, el dragón tiene que limpiar su cueva, ¿verdad?, dijo Rosa, señalando el desorden de cajas y juguetes. Leo se levantó de un salto, la risa todavía vibrándole en la voz. «Sí, ayudo al dragón». La complicidad era palpable. Max sintió un nudo frío en el pecho. Su instinto inicial, el de un hombre de negocios que ve una irregularidad, fue irrumpir, exigir profesionalismo y preguntar por qué la empleada estaba perdiendo el tiempo con el hijo del jefe. Pero la imagen de la risa de Leo lo detuvo. ¿Cómo podía castigar la única cosa real que había visto en su mansión en años? Se retiró silenciosamente, sintiendo que sus zapatos de $1000 eran absurdamente ruidosos en la alfombra de seda. Se dirigió a su estudio, no para trabajar, sino para sentarse en la oscuridad de su sillón de cuero y confrontar la dura verdad. Su dinero había comprado una mansión impecable, pero había creado un hijo vacío. Y una mujer que ganaba el salario mínimo estaba haciendo sin esfuerzo el trabajo más importante de todos, el de ser la guardiana de la felicidad de su hijo. Al cruzar la puerta principal, el silencio habitual de la mansión había sido reemplazado por algo que Max no reconoció de inmediato. Era un sonido extraño, vibrante y rítmico. Al acercarse al final del pasillo que daba a la zona de servicio y al jardín trasero, el sonido se hizo más claro. Eran risas. Pero no eran risas educadas de salón. Eran carcajadas puras, de esas que nacen en la boca del estómago y que solo conocen los niños y los que son verdaderamente libres. Max frunció el ceño. El orden de su mundo acababa de ser alterado. Maximilian Thorne no era un hombre de sospechas, era un hombre de certezas. Por eso, al escuchar aquellas carcajadas impropias de su hogar, sintió una punzada de irritación. En su mundo, la alegría excesiva era sinónimo de distracción o de falta de disciplina. Caminó con pasos sigilosos, sus zapatos de cuero hecho a medida no emitían sonido sobre el mármol, avanzando como un depredador que vigila su territorio. Pero al doblar la esquina que daba a la zona de lavandería, lo que vio lo detuvo en seco. Allí, sentada en el suelo de baldosas blancas, estaba Rosa. No estaba limpiando, no estaba ordenando las sábanas de hilo egipcio. Estaba sentada sobre sus talones, con las mangas de su uniforme enrolladas, y a su lado, Leo, el niño que siempre vestía camisas de lino perfectamente planchadas, estaba de rodillas, con las manos manchadas de algo que parecía ser barro o pintura, y una expresión de euforia que Max no recordaba haber visto jamás en su rostro. Rosa no era como las institutrices tituladas que Max contrataba. No tenía un doctorado en pedagogía, pero poseía algo mucho más poderoso: memoria emocional. Ella recordaba lo que era ser un niño en un pueblo donde los juguetes no se compraban, se imaginaban. Mientras las cámaras de seguridad vigilaban los pasillos principales, Rosa había convertido el rincón más oculto de la mansión en un refugio de libertad. Ella era la verdadera alma de la casa, la única que se había atrevido a preguntarle a Leo no qué quería aprender, sino a qué quería jugar. «Mira, Rosa, el capitán está ganando la batalla», gritó Leo, agitando lo que Max reconoció con horror, como un trozo de cartón recortado y pegado con cinta adhesiva. «Cuidado, joven caballero», respondió Rosa con una voz llena de misterio y juego. «El gigante de las sombras está cerca, tienes que esconder el tesoro en la cueva de las nubes». Max observó la escena desde la sombra del marco de la puerta. Vio que Rosa no trataba a Leo como al hijo del jefe, sino como a un compañero de aventuras. Ella le contaba historias de su infancia, de cómo construían castillos con cajas de fruta y de cómo el viento era el único motor que necesitaban sus barcos. En ese rincón, entre el olor a detergente y el calor de las secadoras, Rosa había creado un universo paralelo donde el apellido Thorne no valía nada, pero la imaginación lo era todo. Para Rosa, Leo no era un proyecto de futuro magnate. Era un niño que necesitaba ensuciarse para crecer, que necesitaba que alguien se sentara a su altura. Ella sabía que Max Thorne era un hombre que lo tenía todo, pero que no poseía nada que pudiera guardarse en el corazón.
Por eso, en sus ratos libres o cuando Max estaba en sus interminables videoconferencias, Rosa sacaba de su delantal tesoros que para Max serían basura. Piedras de formas extrañas, corchos de botellas, trozos de lana de colores. Max sintió un nudo en la garganta, pero no era de ternura. Era una envidia inconsciente disfrazada de superioridad moral. Se sentía traicionado. ¿Cómo era posible que una mujer que ganaba el salario mínimo hubiera logrado en unos meses lo que él no había podido en años? ¿Cómo podía su hijo preferir un trozo de cartón a la consola de $1000 que le había regalado en Navidad? La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo, aunque solo fuesen 3 personas en una lavandería. Maximilian Thorne, el autoproclamado dueño de la disciplina y el orden, se había transformado en una estatua de mármol, su rostro reflejando una mezcla de desprecio y furia. Para Max, el dinero no solo compraba objetos y servicios, compraba distancia, compraba una jerarquía inquebrantable, y la imagen de Leo jugando con Rosa en el suelo era una traición a ese contrato social tácito que él imponía. Leo, ve a tu habitación. Ahora. La orden fue seca, sin espacio para la réplica. Su tono no buscaba el entendimiento, sino la obediencia inmediata. Leo, con los ojos pegados al suelo, asintió con un movimiento imperceptible de la cabeza. Su cuerpo pequeño ya marchando hacia la salida con la celeridad de quien huye de un castigo inminente. El cartón del juego, ahora un testigo mudo de la felicidad fugaz, yacía olvidado. Una vez que Leo desapareció por el pasillo, Max clavó su mirada en Rosa. La empleada, que aún mantenía su postura erguida, lo miraba con una expresión que él no supo descifrar. No había miedo, lo cual lo desarmaba. Solo había una serena decepción. «Y usted, Rosa», continuó Max, su voz apenas un susurro venenoso, cargada de esa autoridad condescendiente que le resultaba tan natural, «sepa que su trabajo aquí es limpiar y mantener el orden, no es entretener, y mucho menos fomentar la desobediencia en mi hijo». Rosa suspiró, un sonido ligero que para Max sonó como un desafío. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos con una audacia que lo sorprendió. «Señor Thorne», empezó ella, su voz suave pero firme como el roble, «yo entiendo mi trabajo, y entiendo que su hijo es el heredero de su nombre, pero también es un niño, y un niño, señor, necesita más que solo libros caros y tutores estrictos. Necesita reírse, necesita imaginación, necesita la calidez que su mansión, por muy lujosa que sea, no le está dando». La acusación indirecta golpeó a Max con la fuerza de un puñetazo, dejándolo momentáneamente sin aliento. ¿Ella se atrevía a juzgar su paternidad? ¿Una empleada? ¿Me está dando una lección de cómo debo criar a mi hijo? Max se acercó un paso, dominándola con su altura. «Le estoy diciendo lo que vi», replicó Rosa sin inmutarse. «Vi un niño feliz, un niño que por fin estaba siendo un niño. El juego no era un desafío a su autoridad, señor Thorne. Era una búsqueda de lo que le falta. Y si eso implica un pedazo de cartón en la lavandería, quizás deba preguntarse qué está fallando en la sala de juegos». La mención de la sala de juegos vacía y estéril, llena de juguetes que nadie tocaba, resonó en la cabeza de Max. Pero su orgullo era más grande que cualquier duda. «Le advierto que la próxima vez que intente sobrepasar sus límites o que confunda su rol, tendré que tomar medidas. Mi hijo tiene el futuro de una corporación en sus manos, no tiene tiempo para sus juegos de calle». Rosa se mordió el labio, la decepción en sus ojos ahora más evidente. «Lo que tiene en sus manos es un futuro pesado y solitario si sigue así, señor Thorne, pero entiendo, no volverá a suceder». «No». El silencio se instaló, denso y cargado de resentimiento. Rosa se agachó con elegancia, recogió el trozo de cartón que Leo había dejado caer y lo sostuvo por un momento. No era solo basura, era la prueba de un crimen de inocencia. Max, incapaz de tolerar más su presencia ni su valentía, se dio la vuelta. «Vuelva a su trabajo, Rosa», espetó, saliendo de la lavandería con la misma prisa con la que había entrado, pero mientras subía las escaleras de mármol de su inmensa casa, el eco de las palabras de Rosa lo persiguió. Un futuro pesado y solitario. Max Thorne no era un hombre dado a la introspección, pero por un instante, la imagen de Leo, tensado y asustado, le hizo dudar de si la armadura que había construido para proteger su imperio no estaba, en realidad, encarcelando a su propio hijo. «Señor Thorne, no lo esperábamos tan temprano»,
dijo Rosa, manteniendo un tono respetuoso pero firme. Leo y yo estábamos... Leo y tú estaban perdiendo el tiempo, interrumpió Max, acercándose al centro de la habitación con paso firme. Leo, levántate del suelo ahora mismo. Mira tu ropa, estás lleno de mugre. ¿Para esto pago a los mejores tutores? ¿Para que termines jugando con basura en el cuarto de servicio? Max pateó accidentalmente, o quizá con intención, una de las figuras de cartón que Rosa había ayudado a construir. El pequeño barco, hecho con una caja de cereales y palillos de dientes, se aplastó bajo su zapato de cuero italiano. Leo soltó un pequeño jadeo, un sonido ahogado que rompió el aire. Fue el primer corazón que se rompió esa mañana. «Papá, no es basura», exclamó el niño con una valentía inusual que solo aumentó la irritación de Max. «Es el galeón del viento. Rosa dice que si soplamos lo suficientemente fuerte, puede cruzar el océano y llevarnos a donde queramos». Max miró a su hijo con una mezcla de decepción y severidad. «Leo, los barcos que cruzan el océano están hechos de acero y tecnología, no de cartón reciclado. No quiero que vuelvas a este lugar. Este es el área de trabajo del personal, no una guardería para juegos mediocres. Sube a tu habitación, lávate y ponte a repasar tu lección de idiomas. Ahora». Leo miró a Rosa buscando una tabla de salvación, pero la empleada solo asintió suavemente, una señal silenciosa de que era mejor obedecer para evitar una tormenta mayor. El niño caminó con la cabeza baja, sus hombros caídos y los ojos llenos de una humedad que no se atrevía a dejar salir. La mansión volvió a quedar en ese silencio sepulcral que Max tanto valoraba, pero que ahora se sentía extrañamente pesado y frío. Cuando el niño estuvo fuera del alcance del oído, Max se giró hacia Rosa. Sus ojos eran dos pozos de rabia contenida. «Rosa, te contraté para limpiar esta casa, no para llenar la cabeza de mi hijo con fantasías de clase baja. Estás aquí para mantener el orden, no para deshacerlo». «Con todo respeto, señor Thorne», respondió Rosa cruzando sus manos sobre el delantal. «El orden de su casa está impecable. Es el corazón de su hijo lo que está desordenado. Leo no necesita más juguetes que funcionen con baterías. Necesita jugar con alguien que no lo mire como a una inversión a largo plazo. Necesita ser un niño. No te pago para que seas su psicóloga», rugió Max. «Te pago para que seas invisible. Has abusado de mi confianza y has ensuciado su educación. Considera esto tu última advertencia. Si vuelvo a encontrarte fomentando este tipo de juegos secretos, estarás en la calle antes de que puedas recoger tus cosas». Rosa no respondió con ira, solo lo miró con una lástima profunda, una mirada que Max Thorne, el hombre que creía tener el control de todo, no supo cómo procesar. El descubrimiento no solo había revelado el juego, había puesto al descubierto la enorme grieta entre la perfección que Max exigía y la felicidad que su hijo necesitaba desesperadamente. Max creía haber restaurado el orden, pero lo que realmente había hecho era apagar la última chispa de alegría que quedaba en su mansión de cristal. Tras el altercado, el silencio en la mansión Thorne no era el de siempre. Era un silencio punzante, cargado de un resentimiento invisible. Maximilian Thorne se encerró en su despacho, intentando concentrarse en los informes financieros que antes le daban paz, pero la imagen del pequeño barco de cartón aplastado bajo su zapato volvía a su mente como un eco persistente. Había algo en la mirada de Leo, una mezcla de orfandad y rabia contenida, que no lograba sacudirse de encima. Impulsado por una curiosidad que no quería admitir, Max esperó a que Rosa se retirara a la cocina y bajó nuevamente a la lavandería. Se sintió ridículo, un hombre que movía millones de dólares espiando un rincón de servicio. Allí, en un rincón junto a la secadora, encontró una caja de madera que Rosa escondía. Al abrirla, Max no encontró joyas ni documentos robados. Encontró lo que él llamaba el juego de pobre. Había barcos de cartón, espadas de madera de pino lijadas toscamente y un mapa dibujado a mano sobre papel de estraza donde la mansión Thorne no era una propiedad de lujo, sino la isla de los suspiros. Max tomó una de las figuras. Era un pequeño muñeco hecho de corcho y alambre, vestido con un retal de una de sus propias camisas de seda que seguramente Rosa había rescatado de la basura. El muñeco tenía pintada una cara sonriente y llevaba una pequeña capa. «Basura», susurró Max, pero su voz no sonaba convencida. Se sentó en un taburete de metal, rodeado por el aroma a detergente, y observó los detalles. Aquellos objetos no tenían chips, ni luces LED, ni conectividad a Internet.
Sin embargo, tenían algo que las cajas de juguetes de $5.000 de Leo no poseían: el rastro del tiempo humano. Podía ver las marcas de los dedos de su hijo en el pegamento seco, las líneas temblorosas de sus dibujos. Leo no estaba jugando a ser pobre, estaba jugando a ser el creador de su propio mundo, un mundo donde las reglas no las ponía el mercado, sino la imaginación. Max recordó, con una punzada de dolor casi física, su propia infancia. Antes de ser el magnate Thorne, antes de las inversiones y los trajes a medida, él también había tenido un camión de madera que su abuelo le talló. Recordó la sensación de la madera rugosa y cómo ese simple objeto le dio más horas de felicidad que cualquier coche deportivo que poseyera ahora. Pero ese recuerdo era peligroso. El sentimentalismo, según su lógica, era una grieta en la armadura del éxito. «Esto es una distracción», se dijo a sí mismo, cerrando la caja con brusquedad. Rosa le está enseñando a conformarse con poco. Le está quitando la ambición. En su mente, Max justificaba su dureza. Quería que Leo fuera un tiburón, no un soñador de barcos de papel. Pero al mirar el suelo, vio un pequeño dibujo que se había caído de la caja. Era una representación de la familia: Leo, Rosa y un hombre alto, dibujado con líneas negras y rígidas, que permanecía fuera del círculo donde los otros dos jugaban. El hombre no tenía boca. Max Thorne, el gran comunicador, el líder de masas, no tenía voz en el mundo de su hijo. Ese hallazgo fue el segundo golpe al corazón de la mañana. Lo que él llamaba juego de pobre era, en realidad, la riqueza emocional que él le estaba negando a su hijo. Pero en lugar de abrazar esa verdad, la soberbia de Max reaccionó como un animal herido. Decidió que la solución no era unirse al juego, sino erradicarlo. Si Leo quería barcos, le compraría una flota de yates a control remoto. Si quería aventuras, lo inscribiría en el campamento más exclusivo de Europa. Lo que Max no entendía era que el amor no se puede sustituir con logística. Maximilian Thorne no sabía lidiar con la vulnerabilidad. Solo sabía lidiar con el control. Al verse retratado como una figura negra y sin voz en el dibujo de su hijo, el dolor se transformó en una furia fría y ejecutiva. En su lógica distorsionada, si eliminaba la distracción, eliminaría el problema. Llamó a dos de los hombres de mantenimiento con un grito que hizo eco en toda la planta baja. «Llévense esta caja», ordenó Max, señalando el tesoro de Rosa y Leo con la punta de su zapato. «Tírenla al incinerador. No quiero ver ni un solo trozo de cartón o madera en esta área. Y después, vayan a la habitación de mi hijo y retiren cualquier manualidad que encuentren. Limpieza absoluta». Los hombres dudaron un segundo, conociendo el afecto del niño por esos objetos, pero la mirada de Max no admitía réplicas. Mientras los empleados cargaban la caja, Leo apareció en lo alto de la escalera. Al ver sus barcos, sus mapas y su mundo de corcho siendo transportados como si fueran desperdicios, el niño bajó los escalones de dos en dos, con el rostro desencajado. «No, papá, por favor, eso no, eso», gritó Leo intentando interponerse en el camino de los hombres. «Es mi galeón. Rosa y yo tardamos 3 días en terminarlo». Max lo sujetó por los hombros con una firmeza que rozaba la dureza. «Basta, Leo. Se acabó. No voy a permitir que el futuro heredero de mi empresa pase sus tardes revolviendo la basura con la empleada. Si quieres barcos, mañana mismo instalaremos una piscina de simulación náutica en el salón de juegos con modelos a escala real. Pero esa porquería se va de aquí ahora mismo. No quiero modelos a escala, quiero mis cosas». Leo luchaba por soltarse, sus ojos llenos de una rabia que Max nunca le había visto. «Tú no entiendes nada. Tú solo sabes comprar cosas muertas». La palabra muertas golpeó a Max como un bofetón. En un arrebato de cólera tomó el pequeño muñeco de corcho que aún tenía en la mano, el que llevaba el retal de su propia camisa de seda, y lo apretó hasta que el alambre se dobló y el corcho se desmoronó. Lo tiró al suelo frente a los pies de su hijo. «En esta casa se hace lo que yo digo», sentenció Max con la voz temblando de ira. «Y lo que yo digo es que ese juego se acabó. Rosa será reasignada a las tareas de la planta exterior para que no tenga contacto contigo. Y si vuelves a mencionarle esto, será despedida de inmediato. ¿Está claro?» Leo dejó de luchar. Se quedó mirando los restos del muñeco de corcho en el suelo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito.
El niño levantó la vista y miró a su padre, pero no había miedo en sus ojos. Había una distancia insalvable, una desconexión total. Fue el momento exacto en que Max Thorne rompió el corazón de su hijo, no por quitarle el cartón, sino por asesinar su ilusión frente a sus ojos. Rosa, que observaba desde el fondo del pasillo con el rostro empapado en lágrimas, quiso acercarse, pero la mano alzada de Max se lo impidió. Sin decir una palabra más, Leo se dio la vuelta y subió las escaleras con una lentitud mecánica. No lloró, no gritó, no pidió clemencia, simplemente se retiró a su habitación de lujo y cerró la puerta. Max se quedó solo en la lavandería, con el puño todavía cerrado y la respiración agitada, convencido de que había ganado una batalla por la disciplina, sin darse cuenta de que acababa de perder la guerra por el amor de su hijo. La victoria de Maximilian Thorne duró exactamente lo que tardó en sonar el portazo de la habitación de Leo. Tras la destrucción de los juguetes, Max regresó a su despacho, tratando de convencerse de que había actuado como un padre responsable. Sin embargo, el silencio que se instaló en la mansión era distinto al habitual. No era el silencio de la paz, sino el de un vacío absoluto. Las horas pasaron y Leo no bajó a almorzar, ni a su lección de piano, ni a la merienda. «Señor Thorne», dijo la nueva institutriz, con el rostro pálido, «el joven Leo no abre la puerta. He intentado llamarlo, pero no responde. Ni siquiera ha probado el agua que le dejamos». Max, irritado por lo que consideraba un berrinche infantil, subió las escaleras con paso pesado. «Leo, abre esta puerta de una vez», ordenó golpeando la madera noble. «Ya es suficiente drama por unos trozos de cartón. Baja ahora mismo o retiraré también el acceso a tus dispositivos electrónicos». No hubo respuesta, ni un grito, ni un sollozo. Max, usando la llave maestra, abrió la puerta de un golpe, listo para reprender a su hijo. Pero lo que encontró lo dejó mudo. Leo no estaba escondido debajo de las sábanas, ni llorando en un rincón. Estaba sentado en su escritorio de cristal, perfectamente erguido, mirando hacia la pared. Sus manos estaban vacías y sus ojos, secos y vidriosos, fijos en un punto inexistente. «Leo, te estoy hablando», dijo Max, bajando un poco el tono. «No puedes quedarte aquí encerrado todo el día». El niño giró la cabeza lentamente. No había rastro de la rabia del pasillo. Su rostro era una máscara de apatía total. «Hice lo que dijiste, papá», respondió con una voz monótona, despojada de cualquier emoción. «Ya no juego, ya no imagino, ya soy como tú querías, una estatua». Ese era el llanto silencioso. No eran lágrimas externas. Era el llanto de un alma que decide desconectarse para no volver a ser herida. Leo no volvió a pedir sus barcos, ni a preguntar por Rosa. Durante los días siguientes, el niño se convirtió en una sombra perfecta. Comía lo que le ponían, estudiaba sus lecciones sin quejarse y respondía con monosílabos. Pero la chispa en sus ojos se había extinguido. Sus juguetes tecnológicos, los que Max consideraba superiores, permanecían apagados. Leo se sentaba frente a ellos, pero no los tocaba. Max empezó a sentir una angustia que no podía explicar. Intentó comprar el perdón de su hijo trayéndole el set de realidad virtual más caro del mercado, pero Leo ni siquiera abrió la caja. «Gracias, señor Thorne», dijo el niño, llamando a su padre por su apellido por primera vez. «Es un activo muy valioso. Lo guardaré en el estante». Ese señor Thorne fue como un puñal de hielo en el pecho de Max. Había logrado que su hijo fuera el niño más disciplinado y exitoso del mundo, pero a cambio había asesinado la conexión entre ambos. El llanto silencioso de Leo inundaba cada rincón de la mansión, recordándole a Max que el orden sin amor es simplemente una tumba de lujo. El millonario empezó a comprender que su reacción no había corregido a un niño, sino que había roto algo que el dinero no podría reparar. El silencio de Leo estaba consumiendo a Maximilian Thorne más que cualquier crisis financiera. Incapaz de soportar la mirada vacía de su hijo, Max mandó llamar a Rosa a su despacho. Su intención era despedirla definitivamente. La culpaba de haber estropeado la mente del niño con sus fantasías. Rosa entró con la cabeza alta, sin uniforme de trabajo, vistiendo su ropa de calle y cargando un pequeño bolso. Ella ya sabía lo que venía. «He preparado tu cheque de liquidación, Rosa», dijo Max sin levantar la vista de sus documentos.
Tu influencia en mi hijo ha sido nefasta. Has creado una dependencia emocional hacia objetos sin valor y has fracturado la comunicación entre nosotros. Es mejor que te vayas hoy mismo. Rosa no tomó el cheque. Se acercó al escritorio y colocó un objeto pequeño y desgastado sobre la madera impecable. Era una fotografía antigua en blanco y negro protegida por un marco de plástico barato. Max la miró con desdén, pero algo en la imagen hizo que sus pupilas se dilataran. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz temblorosa. «Es usted, señor Thorne», respondió Rosa con una suavidad que cortaba como un cuchillo. «Es usted hace 30 años, en el patio trasero de la casa de su abuelo. Mírese bien, no tiene zapatos de marca, tiene la cara manchada de tierra y está abrazando un camión de madera que no tiene ni ruedas». Max tomó la foto, sus manos empezaron a sudar. En la imagen un pequeño Maximilian sonreía con una alegría tan radiante que parecía iluminar el papel amarillento. Era una sonrisa que él había olvidado que existía. Era la misma sonrisa que Leo tenía en la lavandería antes de que él la pisoteara. «¿De dónde has sacado esto?», exigió Max, intentando recuperar su postura de poder. «Me la dio su abuelo antes de morir. Fui su enfermera en el pueblo, mucho antes de venir a esta ciudad», reveló Rosa. «Él me habló de usted, del niño que imaginaba que su camión de madera podía volar. Me pidió que si alguna vez lo encontraba, le recordara quién era antes de que el acero y el cristal lo cubrieran todo. Usted no desprecia los juegos de Leo porque sean de pobres, señor Thorne. Los desprecia porque le recuerdan lo que usted dejó morir en su propio corazón para llegar a donde está». Max sintió que el aire del despacho se volvía denso, irrespirable. La verdad de Rosa era un espejo que no podía romper. Él había construido su imperio sobre las cenizas de ese niño de la foto. Había enterrado su pasado olvidado para que nadie pudiera llamarlo débil. Y ahora estaba obligando a su hijo a hacer lo mismo. «Usted cree que proteger a Leo es darle una armadura de oro», continuó Rosa caminando hacia la puerta, «pero solo lo está enterrando vivo. Su abuelo decía que un hombre que olvida cómo jugar es un hombre que ya no sabe amar. Quédese con su dinero, señor Thorne, pero sepa que cuando yo cruce esa puerta, se llevará con usted la última oportunidad de que su hijo lo vea como algo más que un jefe frío». Rosa salió sin mirar atrás. Max se quedó solo, con la fotografía en la mano. El contraste entre el niño de la foto y el hombre del despacho era devastador. El pasado olvidado acababa de irrumpir en su presente con la fuerza de un huracán, dejándolo frente a la pregunta más dolorosa de su vida. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si para hacerlo tienes que destruir el alma de tu propio hijo? Tras la partida de Rosa, la mansión Thorne dejó de ser una residencia de lujo para convertirse en una bóveda de eco. Sin el tarareo de la mujer en los pasillos y sin el correteo de Leo hacia la lavandería, la estructura de cristal parecía amplificar cada sonido mecánico. El zumbido del aire acondicionado, el goteo de las fuentes ornamentales y el latido ansioso del propio Maximilian Thorne. Max intentó retomar su rutina, pero el silencio de la casa era ensordecedor. Durante la cena, el comedor principal, una mesa de roble para 12 personas donde solo se sentaban 2, se sentía como un escenario de teatro abandonado. Leo estaba allí físicamente, sentado con la espalda recta, usando los cubiertos con la precisión de un autómata. No pedía postre, no hablaba de su día, no levantaba la vista del plato. «Leo, he reservado un viaje para este fin de semana», dijo Max, intentando romper el hielo con la única herramienta que conocía: el gasto. «Iremos a la isla privada en el Caribe. Podrás nadar con delfines y usar el nuevo yate. ¿Qué te parece?». El niño levantó la mirada. Sus ojos eran 2 pozos de indiferencia absoluta. «Si eso es lo que el itinerario requiere, señor Thorne, iré. Pero no es necesario que gaste tanto. Puedo quedarme aquí estudiando mi gramática. No marcará ninguna diferencia». Max soltó los cubiertos, que golpearon el plato con un estruendo que pareció durar una eternidad. «Deja de llamarme así. Soy tu padre», estalló Max, pero su voz no sonaba autoritaria sino desesperada. «Un padre protege lo que su hijo ama», respondió Leo con una calma glacial. «Tú solo proteges tu mobiliario. Con permiso, he terminado de cenar». Leo se levantó y dejó la servilleta perfectamente doblada. Max se quedó solo en la inmensidad del comedor. La casa estaba vacía porque el espíritu de quienes la habitaban se había marchado. Caminó por los pasillos observando las vitrinas de cristal. Todo era impecable, todo era carísimo y todo era inútil.
Se detuvo frente a la habitación de Leo y escuchó. No había música, no había juegos, no había risas. Solo el silencio de un niño de 7 años que había decidido que era más seguro no sentir nada. Esa noche, Max no pudo dormir. Se encontró vagando por la casa hasta llegar a la lavandería. El lugar estaba impoluto ahora. El mantenimiento había cumplido sus órdenes de borrar cualquier rastro de Rosa y de los juguetes de cartón. No quedaba ni un trozo de cinta adhesiva, ni una mota de serrín. Fue entonces cuando Max comprendió el verdadero significado de la palabra limpieza. Había desinfectado su casa de la vida misma. Al regresar a la fría opulencia de su despacho, la fotografía que Rosa, la niñera, había dejado sobre el escritorio seguía ahí, un ancla rústica en su mar de cristal y acero. La imagen mostraba a Maximilian, su hijo, de pequeño, sonriendo con la inocencia del que no conoce el precio de nada, con su rostro manchado de barro y abrazando con fervor un camión de juguete al que le faltaban las ruedas. Max Thorne, el magnate, observó su reloj de oro puro, un engranaje perfecto de precisión suiza. Luego, sus ojos se deslizaron hacia las pantallas múltiples que destellaban con las cotizaciones volátiles de los mercados globales. Finalmente, su mirada se detuvo en la foto. En ese instante de profunda quietud, la verdad lo golpeó con la fuerza de una caída de bolsa. La sensación de vacío que asfixiaba la mansión no era la falta de muebles carísimos o de personal servicial. Era la ausencia dolorosa de ese niño libre que él solía ser y, más importante aún, la ausencia del padre que su propio hijo, Leo, necesitaba desesperadamente. Por primera vez en su impecable y calculada carrera profesional, Max Thorne no tenía un plan de contingencia. Estaba perdiendo la inversión más importante de su existencia, su propia familia, y el dinero, por primera vez, era un lenguaje mudo e inútil. No podía negociar con él el regreso de la conexión y el amor de su hijo. La madrugada encontró a Maximilian Thorne todavía sentado frente a su imponente escritorio de caoba, sumergido en una penumbra que solo la luz focalizada de una lámpara de lectura lograba rasgar, proyectando sombras largas y acusadoras. El silencio sepulcral de la mansión se le metía en los huesos, un recordatorio glacial de que cada dólar acumulado en sus cuentas bancarias no tenía voz para ofrecerle el menor consuelo. Impulsado por una inquietud nerviosa, una necesidad de hacer algo, aunque fuera trivial, Max comenzó a ordenar algunos documentos traspapelados que desentonaban con el orden habitual. Fue entonces cuando notó que uno de los cajones inferiores de su escritorio, un compartimento que rara vez abría y donde guardaba borradores de contratos antiguos y menospreciados, no cerraba del todo bien. Al intentar tirar del cajón con más fuerza, notó que algo se había atascado en el fondo. Max introdujo la mano, sintiendo el roce de papeles ásperos, y extrajo un trozo de papel de dibujo, arrugado en las prisas y con manchas de humedad en las esquinas. No era como esperaba un borrador de contrato. Era un dibujo de Leo, su hijo. Pero, a diferencia del que había visto antes, este estaba oculto deliberadamente, como si fuera un mensaje en clave, una confesión que el niño no se había atrevido a entregar cara a cara. El dibujo era una visión conmovedora y simple, mostrando dos mundos divididos de forma tajante por una línea negra y gruesa, trazada con la firmeza de una sentencia. De un lado se erigía la oficina de Max, dibujada con reglas perfectas, cada objeto en su sitio, pero representada con una paleta de colores fríos y grises, la prisión de cristal del padre. Del otro, se desplegaba una selva vibrante, un ecosistema caótico y alegre hecho con trazos desenfrenados de verde intenso y amarillo brillante. El reino de la imaginación, donde Rosa y Leo recolectaban estrellas fugaces de cartón. Lo que rompió el corazón blindado de Max fue la pequeña figura que Leo había dibujado justo sobre la línea divisoria. Era un niño pequeño, con los brazos estirados, intentando lanzar o pasar una cuerda de papel hacia el lado gris, una cuerda frágil que estaba atada con cuidado a un diminuto barquito de papel. Debajo, escrita con la caligrafía torpe e infantil de un niño de 7 años que recién aprende a escribir, la leyenda era devastadora: para que papá pueda cruzar y volver a casa. Max sintió que el aire denso de la oficina se le escapaba de los pulmones. No era solo un dibujo inocente, era, en la mente de su hijo, una operación de rescate. Leo no estaba jugando en secreto con la empleada por rebeldía o desobediencia. Estaba intentando construir un puente, un salvoconducto hacia un padre que, para él, se había vuelto inalcanzable, una figura atrapada en su propio éxito.
El niño, con su lógica pura y desesperada, veía a su padre como un náufrago en una isla de cristal y creía, con todo su corazón, que la única forma de salvarlo era a través de la imaginación y el juego, el mismo mundo que Max, el hombre de negocios, había llegado a despreciar y relegar. «¿Qué he hecho?», susurró Max. Y esta vez su voz se quebró de verdad. Se dio cuenta de que mientras él analizaba el rendimiento de su hijo, Leo estaba analizando cómo recuperar el corazón de su padre. El hallazgo reveló la profundidad del daño. Max no solo había destruido juguetes de cartón, había cortado la cuerda de salvamento que su hijo le estaba tendiendo, había pisoteado la mano que Leo le ofrecía para sacarlo de su soledad de millonario. De pronto, un sonido proveniente del piso superior lo puso en alerta. No era el caminar de un autómata, sino el ruido sordo de algo cayendo. Max corrió hacia la habitación de Leo, con el dibujo todavía apretado en su mano. Al abrir la puerta, encontró a Leo en el suelo, intentando alcanzar un vaso de agua. El niño estaba pálido, con la frente empapada de sudor y la respiración entrecortada. «Leo, ¿qué pasa?». Max se arrodilló a su lado, olvidando el protocolo y su traje impecable. «Me duele aquí, señor Thorne», dijo el niño, señalando su pecho con una mano débil. «Siento que el galeón del viento se hundió y yo me quedé debajo del agua. Tengo mucho frío». Max tomó a su hijo en brazos y por primera vez en años no sintió el peso de un heredero, sino el calor frágil de una vida que se le escapaba. El hallazgo en el despacho le había mostrado el alma de su hijo. Pero ahora, el cuerpo de Leo estaba pagando el precio de una tristeza que ningún médico de lujo podría diagnosticar fácilmente. La casa vacía finalmente había reclamado su víctima. La mansión Thorne se transformó en cuestión de horas en una clínica privada. Los mejores especialistas de la ciudad llegaron en coches negros, portando maletines llenos de tecnología médica. Analizaron la sangre de Leo, midieron su ritmo cardíaco y revisaron sus pulmones. Sin embargo, los resultados eran desconcertantes. Físicamente, el niño no tenía ninguna infección, ningún virus, ninguna falla orgánica clara. Pero su fiebre no bajaba de los 39 grados y su mirada seguía fija en el techo, como si se hubiera desconectado del mundo exterior. «Es un cuadro de somatización aguda, Maximilian», explicó el médico jefe, un hombre que conocía a Max desde hacía años. «Su cuerpo está manifestando un dolor que su mente no puede procesar. Es como si hubiera perdido la voluntad de luchar contra la fiebre. Ha entrado en un estado de apatía profunda que está afectando su sistema inmunológico». Max observaba a su hijo desde el borde de la cama. Leo estaba tan pequeño bajo las sábanas de seda, rodeado de monitores que pitaban rítmicamente. El millonario recordó las palabras de Rosa. «Es el corazón de su hijo lo que está desordenado». Los médicos hablaban de anticuerpos y constantes vitales, pero Max sabía con una claridad dolorosa que lo que Leo necesitaba no estaba en una jeringuilla. En un momento de soledad, Max tomó la mano de su hijo. Estaba ardiendo. «Leo, por favor, mírame», suplicó Max. Su voz rota por primera vez en su vida adulta. «Voy a traerte lo que quieras. Los mejores especialistas, el mejor tratamiento». «No quiero especialistas, papá», susurró Leo sin girar la cabeza, y el uso de la palabra papá en lugar de señor Thorne fue casi más doloroso. «Solo quiero que el aire vuelva a entrar. Siento que el cristal de la casa se ha vuelto tan grueso que ya no hay oxígeno. Dile a Rosa que perdón por no haber salvado el barco». Esas palabras fueron el golpe de gracia para el ego de Max. Comprendió que su hijo se estaba marchitando en una jaula de oro que él mismo había construido. La enfermedad de Leo no era biológica, era emocional. Era la asfixia de un niño al que le habían prohibido soñar. Max miró a su alrededor. La habitación de Leo, llena de juguetes caros y pantallas apagadas, le pareció de repente una celda de castigo. El millonario se levantó, se ajustó el saco con un movimiento mecánico, pero sus ojos estaban encendidos con una determinación diferente. Ya no se trataba de ganar una junta de accionistas o de cerrar un contrato. Se trataba de una operación de rescate. Salió de la habitación y llamó a su chofer. «¿A dónde vamos, señor Thorne? ¿Al laboratorio central para buscar más medicinas?», preguntó el hombre. «No», respondió Max, apretando el dibujo de Leo en su bolsillo. «Vamos a buscar la única medicina que este hospital de lujo no tiene. Vamos al barrio San Pedro. Vamos a buscar a Rosa».
La enfermedad de Leo había puesto a Maximilian Thorne de rodillas, obligándolo a reconocer que su imperio era impotente ante la tristeza de un niño. Por primera vez en su vida, Max no iba a dar una orden, iba a pedir un milagro a la mujer que había despreciado. Dale like, suscríbete y comparte. El coche de Maximilian Thorne, un sedán negro de vidrios blindados que costaba más que todas las casas de la calle juntas, avanzaba con dificultad por las estrechas y empedradas vías del barrio San Pedro. Para Max, este lugar siempre había sido una mancha en el mapa de sus inversiones, un sector sin potencial de desarrollo. Pero hoy, mientras veía a los niños jugar con neumáticos viejos en las aceras y a los vecinos conversar bajo la luz de farolas amarillentas, el lugar le pareció extrañamente vivo. «Espere aquí», le ordenó al chofer al llegar frente a una pequeña casa de paredes color azul gastado y un jardín lleno de macetas hechas con latas de conserva. Max se bajó del vehículo. Su traje de seda italiana y sus zapatos pulcros desentonaban con la sencillez del entorno. Al llamar a la puerta, el corazón le latía con una ansiedad que nunca había sentido antes de una fusión empresarial. Cuando la puerta se abrió, Rosa apareció tras ella. No llevaba delantal, sino un vestido sencillo de flores. Al ver a Max, su expresión no fue de miedo ni de sorpresa, sino de una serena decepción. «Señor Thorne», dijo ella, sin invitarlo a pasar, «si viene a ofrecerme más dinero para que guarde silencio sobre lo que pasó, puede ahorrarse el tiempo. Mi dignidad no está en venta». «No vengo por eso, Rosa», respondió Max, y el tono humilde de su propia voz lo desconoció. «Vengo porque Leo está muy enfermo. Los médicos dicen que no tiene nada, pero él se está apagando». Rosa cambió el semblante de inmediato. El instinto maternal que sentía por el niño superó cualquier rencor hacia el padre. Se hizo a un lado y permitió que Max entrara en su pequeño salón, que olía a café y a canela. En una esquina de la habitación, sobre una mesa de madera rústica, Max vio un pequeño altar de recuerdos. Había fotos de los hijos de Rosa, pero también estaba el galeón del viento, el barco de cartón que Max creía haber incinerado. «¿Cómo es que está aquí?», preguntó Max, señalando el juguete. «Uno de sus hombres de mantenimiento tiene más corazón que usted». «Señor Thorne», respondió Rosa con firmeza, «me lo entregó en la puerta trasera antes de que yo me fuera. Sabía que para Leo esto era sagrado». Max bajó la cabeza. La vergüenza, un sentimiento que había evitado durante décadas, lo inundó por completo. «Rosa, te pido que vuelvas. No como empleada, sino como lo que Leo necesite. Él no para de decir que el cristal de la casa no lo deja respirar. Tienes razón, lo estoy asfixiando. Por favor, ayúdame a salvar a mi hijo». Rosa lo miró a los ojos durante un largo minuto. Vio al hombre poderoso reducido a un padre desesperado. No vio arrogancia, solo una súplica genuina. «Iré», sentenció Rosa. «Iré, pero no por usted. Iré por ese niño. Pero antes de subirme a su coche, tiene que entender algo. Si vuelvo, las reglas de su mansión de cristal se rompen. Leo necesita a su padre, no a su jefe. Si no está dispuesto a ensuciarse las manos con nosotros en el suelo, mi presencia no servirá de nada». Max asintió en silencio. La búsqueda de Rosa no solo lo había llevado a un barrio humilde, lo había llevado al umbral de una nueva vida. Al salir de la casita azul, Max Thorne dejó atrás una parte de su soberbia, entendiendo que para que su hijo volviera a respirar, él mismo tendría que aprender a dejar de ser una estatua de mármol. El trayecto de regreso a la mansión fue un ejercicio de silencio absoluto, pero no el silencio vacío de antes, sino uno cargado de transformación. Rosa no viajaba en el asiento del copiloto. Max le había abierto la puerta trasera, sentándose a su lado como si ella fuera la consultora más importante de su vida. Al llegar a las rejas doradas de la propiedad, Rosa pidió que el coche se detuviera antes de entrar al garaje principal. «Espere, señor Thorne», dijo ella, bajándose frente a la gran escalinata de mármol. «Antes de entrar a ver a Leo, usted y yo tenemos que cerrar un trato que no tiene que ver con abogados». Max se detuvo, observando cómo la estructura de cristal de su casa brillaba bajo la luz de la luna, fría y distante. «Dime, Rosa, lo que sea. Usted cree que mi regreso es como pulsar un interruptor para que Leo sonría, pero no funciona así», sentenció Rosa, señalando con su mano trabajadora el imponente edificio.
El problema no son los barcos de cartón, es el miedo que su hijo le tiene a su aprobación. Si yo entro ahí y lo consuelo, él estará mejor por un rato, pero si usted no cambia, en cuanto yo me dé la vuelta, él volverá a encerrarse en su caparazón. Max apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas, pero en el rostro de Rosa veía una sabiduría que ningún MBA le había otorgado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Max con una vulnerabilidad que le quemaba el pecho. Quiero que hoy no entre como el dueño de la corporación Thorn. Quiero que se quite ese reloj que vale más que mi casa, que se quite ese saco que parece una armadura y que, por una vez, no mire el cronómetro. Leo necesita ver que su padre es capaz de perder el tiempo con él, porque el tiempo que se pierde en el suelo es el único que se gana en el alma. Rosa sacó del bolso el pequeño barco de cartón que el empleado de mantenimiento había salvado. Se lo entregó a Max. Usted mismo se lo va a devolver. Y si él quiere jugar a que este barco vuela, usted va a ser el viento. Esa es mi condición, que usted aprenda a ser pequeño para que su hijo pueda ser grande. Si no está dispuesto a ser pobre de espíritu y jugar en el suelo, entonces mi medicina no hará efecto. Max miró el pequeño objeto de cartón y pegamento. Sus dedos, acostumbrados a firmar cheques de 7 cifras, temblaron al rozar la superficie rugosa del juguete. La lección de humildad era profunda. El hombre que había construido rascacielos tenía que aprender a sentarse en la alfombra. «Lo haré», susurró Max. Rosa asintió y por primera vez le dedicó una pequeña sonrisa de aprobación. Entraron juntos a la mansión. El personal de seguridad y las institutrices se quedaron atónitos al ver al impecable Maximilian Thorn caminando hacia la habitación de su hijo con un trozo de basura en la mano y la corbata desanudada. La jerarquía de la casa Thorn acababa de ser demolida por una mujer que no poseía nada, pero que entendía que el verdadero lujo es el derecho a ser feliz sin condiciones. La puerta de la habitación de Leo se abrió sin el estruendo de la autoridad, sino con el cuidado de quien entra en un templo. El aire dentro de la estancia todavía olía a medicina y a ese encierro aséptico que Max tanto había fomentado. Leo estaba de espaldas a la puerta, acurrucado bajo las sábanas. Una pequeña montaña de silencio que parecía desmoronarse con cada respiración débil. «Leo, alguien vino a verte», susurró Max. El niño no se movió al principio, acostumbrado a las visitas de enfermeras y tutores. Pero entonces, Rosa dio un paso al frente y simplemente tarareó una de aquellas canciones antiguas que solía cantar en la lavandería. El efecto fue eléctrico. Leo se giró con una lentitud dolorosa y al ver la figura de Rosa recortada por la luz del pasillo, sus ojos, antes apagados por la fiebre y la apatía, se iluminaron con una chispa de incredulidad. «¿Rosa?» La voz del niño era un hilo quebradizo. «Aquí estoy, mi pequeño caballero», respondió ella, acercándose a la cama y poniendo su mano fresca sobre la frente ardiente del niño. «He vuelto porque el galeón del viento mandó un mensaje diciendo que su capitán necesitaba refuerzos». Leo se incorporó, ignorando la debilidad de su cuerpo, y se refugió en los brazos de Rosa. Fue un abrazo largo, un sollozo contenido que finalmente explotó, liberando toda la angustia que el niño había guardado bajo su máscara de estatua. Max observaba la escena desde el pie de la cama, sintiéndose como un extraño en su propia casa, hasta que recordó la promesa que le había hecho a Rosa en la entrada. Con movimientos torpes, Max se quitó el saco de seda y lo dejó caer sobre una silla de diseño, como quien se despoja de una piel vieja. Se desabrochó los puños de la camisa y se aflojó la corbata hasta que ésta quedó colgando sin orden alguno. Se acercó a la cama y, ante la mirada asombrada de su hijo, extendió el brazo. En su mano estaba el barco de cartón, un poco arrugado pero intacto. «Me dijeron que este barco es el único capaz de cruzar el océano de los suspiros», dijo Max, intentando que su voz no temblara. «Lo recuperé. Para ti». Leo miró el barco y luego miró a su padre. Por primera vez, no vio al señor Thorn que dictaba el futuro, sino a un hombre con la mirada humilde que buscaba una entrada al mundo que él mismo había intentado destruir. El niño tomó el juguete con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. «¿De verdad es para mí?», preguntó Leo. «¿Incluso si es de cartón?» «Especialmente porque es de cartón, Leo», respondió Max sentándose en el borde del colchón.
porque es el único barco en el que quiero viajar contigo. El reencuentro no fue solo entre el niño y su cuidadora, fue el primer puente tendido entre el padre y el hijo. Rosa los miró a ambos y supo que la fiebre de Leo empezaría a bajar esa misma noche, no por la medicina en sus venas, sino porque el frío de la mansión de cristal finalmente se estaba rindiendo ante el calor de una verdad compartida. Max Thorne había dado el primer paso fuera de su pedestal, y aunque el suelo se sentía extraño bajo sus pies, por primera vez en años sintió que estaba exactamente donde debía estar. La noche siguiente, la habitación de Leo ya no parecía una celda de hospital. La fiebre había cedido, dejando paso a una vitalidad que brotaba como agua en el desierto. Pero la verdadera transformación no estaba en el termómetro, sino en el centro de la alfombra persa de $10.000. Allí, rodeado de cajas de cartón vacías, pegamento y retales de tela, se encontraba Maximilian Thorne. Max se había quitado los zapatos y los calcetines. Sus pantalones de vestir estaban arrugados y sus rodillas apoyadas directamente en el suelo. Tenía una mancha de pintura azul en la mejilla y estaba concentrado recortando unas velas de papel bajo la atenta supervisión de su hijo. Rosa observaba desde un rincón, con una taza de té entre las manos y una satisfacción silenciosa en el rostro. «No, papá, así no», corrigió Leo con autoridad infantil. «El ala del dragón tiene que ser curva para que pueda atrapar las corrientes del norte. Si la haces recta, se caerá en el mar de las sombras». «Tienes razón, capitán», respondió Max, ajustando el corte con una precisión que antes solo dedicaba a la firma de fusiones millonarias. «No queremos que nuestra flota naufrague antes de llegar al tesoro». Por primera vez en su vida, Max no estaba mirando su reloj. Había silenciado su teléfono y lo había dejado en otra habitación, ignorando las llamadas urgentes de sus socios en Singapur. En ese momento, la pérdida de tiempo que tanto le aterraba se había convertido en su mayor ganancia. Al estar sentado en el suelo, a la misma altura que su hijo, Max descubrió que el mundo se veía mucho más grande y brillante de lo que jamás pudo ver desde su silla de cuero en el piso 50 de su edificio corporativo. «¿Papá?», preguntó Leo mientras pegaba una piedra brillante que Rosa le había traído. «¿De verdad te gusta jugar a esto, aunque no tenga luces ni baterías?». Max dejó las tijeras y miró a su hijo. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, el miedo residual a que este momento fuera solo un sueño o un paréntesis antes de que el señor Thorne regresara. «Leo, he pasado años comprando cosas que funcionan con baterías porque pensé que eran mejores», dijo Max con voz suave. «Pero me equivoqué. Nada de lo que he comprado se siente tan vivo como lo que estamos construyendo aquí. Este barco de cartón es más fuerte que cualquier yate de acero porque lo estamos haciendo juntos». Esa noche, el millonario en el suelo entendió que la verdadera riqueza no era el control, sino la entrega. Jugar no era una distracción del éxito, era el éxito mismo. Mientras ayudaba a Leo a imaginar tormentas y tierras lejanas, Max sintió que las paredes de cristal de su vida empezaban a agrietarse para dejar entrar el aire fresco. Ya no era un hombre de hierro, era un padre de carne y hueso, ensuciándose las manos con el barro de la imaginación, descubriendo que el tesoro más grande de la familia Thorne siempre había estado escondido en una caja de cartón. La metamorfosis de Maximilian Thorne no fue un evento de una sola noche, sino un proceso de demolición lenta y consciente de su antigua identidad. La mansión, que antes era un santuario de silencio y protocolo, comenzó a latir con una energía que desafiaba todas las reglas que Max había impuesto durante años. La transformación comenzó en lo más íntimo. Max dejó de usar el reloj de oro que cronometraba cada segundo de la vida de su hijo y lo guardó en un cajón, sustituyéndolo por una pulsera de hilo que Leo le había tejido con la ayuda de Rosa. Ese pequeño gesto simbólico fue el preámbulo de un cambio que sacudiría los cimientos de su imperio. Una semana después de que Leo recuperara la salud, Max convocó a una reunión extraordinaria en la sede central de la corporación Thorne. El ambiente en la sala de juntas era de una tensión eléctrica. Los socios y accionistas esperaban un anuncio sobre la recuperación del hierro de Max tras su breve crisis familiar. Sin embargo, cuando Maximilian entró, el silencio que se produjo no fue de temor, sino de absoluta estupefacción.
Max no vestía su habitual traje de 3 piezas. Llevaba una chaqueta de pana marrón, las mangas de su camisa blanca estaban ligeramente arrugadas y, en su rostro, no había rastro de la rigidez marcial de antaño. En lugar de eso, había una serenidad que resultaba casi intimidante. Max caminó hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, pero no miró los rascacielos. Se giró hacia la audiencia y, en lugar de proyectar los gráficos de crecimiento trimestral, puso en la pantalla gigante la fotografía que Rosa le había entregado, la imagen de él mismo de niño, sucio de tierra y abrazando un camión de madera sin ruedas. Durante 20 años les he vendido la idea de que el éxito es una línea recta hacia arriba, comenzó Max, con una voz que ya no cortaba, sino que envolvía. Les he dicho que el tiempo es dinero, y que la emoción es una debilidad en el balance de resultados. Pero casi entierro a mi único hijo bajo esa lógica. Casi permito que la frialdad de este cristal apagara la única luz que de verdad importa. Señores, he descubierto que mi mayor activo no está en este edificio, sino en una caja de cartón en el suelo de mi casa. El murmullo de desaprobación fue inmediato, pero Max levantó una mano, silenciando a los hombres más poderosos del país con una autoridad nueva, nacida de la verdad. A partir de hoy, la corporación Thorn deja de ser una máquina de triturar tiempo humano. Vamos a implementar una reestructuración total, jornadas flexibles para que ningún padre en esta empresa tenga que elegir entre un ascenso y ver jugar a su hijo. Vamos a convertir nuestros excedentes en un fondo de creatividad humana, donde financiaremos proyectos que nazcan de la imaginación, no solo de la rentabilidad. Y si creen que esto es una locura sentimental que afectará las acciones, tienen razón. Las acciones bajarán mañana, pero el valor de nuestras vidas subirá por primera vez en décadas. Quien no pueda ver el futuro en un barco de papel, no tiene lugar en mi mesa. Esa misma tarde, al regresar a la mansión, Max completó su transformación personal. Se dirigió a la zona de servicio, pero no para dar órdenes, sino para sentarse a la mesa de la cocina con Rosa y el resto del personal. Compartió el café y el pan dulce, escuchando las historias de sus familias, nombres y rostros que antes eran invisibles para él. Entendió que su limpieza anterior no era más que una forma de soledad. Después, buscó a Leo en el jardín. El niño estaba intentando construir un fuerte con ramas y sábanas viejas. Max no llamó a un arquitecto para que lo hiciera profesionalmente. Simplemente se quitó los zapatos. Se remangó la camisa y se metió entre las sábanas para sostener el poste central. La transformación del padre fue el acto que nadie esperaba porque no fue una donación de dinero, sino una donación de presencia. Max Thorn aprendió que ser un líder no significa estar en la cima de una montaña de mármol, sino saber cuándo bajar al suelo para no perderse lo más importante. La mansión Thorn dejó de ser una mansión de cristal para convertirse en un hogar de madera, barro y risas. Max ya no era el dueño de un imperio, era el guardián de la infancia de su hijo, y en ese cambio de título encontró la paz que ningún contrato millonario le había podido otorgar jamás. El tiempo, ese juez implacable que Maximilian Thorn antes intentaba encadenar a sus cronómetros de lujo, terminó dándole la razón a la sabiduría de Rosa. 10 años después de aquella crisis que casi apaga la luz de la mansión, la propiedad ya no es el mausoleo de cristal que solía ser. El acero y el mármol siguen allí, pero han sido colonizados por la vida. Hay marcas de manos pequeñas en las paredes, estanterías donde los libros de finanzas conviven con barcos de madera tallados a mano, y un jardín que ha dejado de ser un diseño paisajístico perfecto para convertirse en un terreno de aventuras donde la tierra está removida y las flores crecen con una libertad salvaje. Max Thorn, con algunas canas plateando sus sienes pero con una mirada que rebosa una vitalidad que el dinero jamás pudo comprar, se encuentra hoy en el balcón, observando a un Leo adolescente que ayuda a otros niños del barrio en un taller de carpintería creativa instalado en las antiguas y gélidas cocheras de la mansión. La enseñanza que esta historia deja grabada a fuego no es simplemente que el dinero no compra la felicidad. Es una lección mucho más punzante y necesaria en nuestro mundo moderno. La verdadera riqueza de un hombre se mide por la cantidad de tiempo que está dispuesto a perder con los que ama. Max Thorn tuvo que ver a su hijo marchitarse en una jaula de oro para comprender que un niño no necesita un padre que le conquiste el mundo, sino un padre que esté dispuesto a descubrir el mundo junto a él, sentado en el suelo, sin miedo a ensuciarse el traje o la reputación. La historia nos enseña que la soberbia es una venda que nos impide ver que
A veces, la persona que limpia nuestro suelo es la única que tiene la claridad para ver que estamos caminando hacia un abismo de soledad. Rosa no solo fue una empleada, fue la arquitecta de una nueva realidad. La mujer que usó el cartón y el pegamento para reparar un corazón que el oro había roto. El legado de la familia Thorne se transformó en un faro para toda la ciudad. La Fundación Galeón del Viento no solo construye viviendas, sino que construye vínculos, promoviendo espacios donde el juego es visto como el derecho humano más sagrado. Leo, al crecer, no heredó solo una cuenta bancaria, sino una capacidad de empatía que lo convirtió en un líder amado, no temido. Él recuerda cada noche cómo su padre, el gran magnate, se sentó en la alfombra para ser el viento de su barco de papel. Ese acto, tan simple y tan profundo, fue la semilla de un hombre que hoy camina por la vida sin necesidad de armaduras de cristal, porque sabe que su valor no reside en su apellido, sino en su capacidad de amar y de imaginar. Al final del camino, cuando las luces de la mansión se atenúan y el silencio regresa, ya no es un silencio de tumba, sino un silencio de paz. Rosa, ya anciana y retirada, sigue viviendo en una de las salas de la casa, tratada no como personal, sino como la matriarca espiritual que salvó a una estirpe de la extinción emocional. Maximilian Thorne suele sentarse a su lado a ver el atardecer, y en esos momentos no hablan de inversiones ni de activos. Hablan de la importancia de los detalles pequeños, de cómo un trozo de cartón fue más fuerte que una viga de acero, y de cómo el amor, cuando es auténtico, siempre encuentra una forma de cruzar el océano de los prejuicios para volver a casa. La moraleja es eterna. No permitas que el éxito te robe la capacidad de jugar, porque el día que dejes de ser niño en tu corazón, habrás perdido la brújula para ser un verdadero hombre. La hija del millonario de la historia anterior encontró su propósito, pero el millonario de esta historia encontró algo mucho más difícil de hallar. Su propia alma, reflejada en los ojos de un niño que solo quería que su padre se sentara en el suelo a imaginar un mundo mejor. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.